Muy bien, buenos días a todos otra vez. Vamos a continuar entonces con nuestro tema de los sujetos del proceso y en especial hablando acerca de la forma como se comparece al proceso. Estábamos mencionando los incapaces y mencionamos dos que son los niños, que son las personas menores de 14, y los adolescentes, que son las personas mayores de 14, que todos deben comparecer por intermedio de su representante legal. También está el cónyuge menor de edad. Como en Colombia el matrimonio se puede celebrar a partir de los 14 años, entonces la persona que se casa tiene una particularidad y es que esta persona queda emancipada. ¿Qué es la emancipación? La emancipación es una figura en la cual, digamos, se independiza, entre comillas, de los padres. Como ya se casó, entonces se emancipa. Eso significa que los padres ya no tienen la patria potestad. Y ustedes recordarán con los dos anteriores que yo les decía que la razón por la cual los padres son los representantes legales de los menores de edad, niños o adolescentes, es por la patria potestad, que es un derecho o obligación que tienen los padres mediante el cual se adquiere la representación legal del hijo. Entonces, cuando esta persona menor de edad se casa, que es mayor de 14, menor de 18 se casa, los padres pierden esa patria potestad y entonces ese cónyuge menor de edad debe comparecer al proceso representado por un curador ad litem. Un curador ad litem es un curador que se nombra para el proceso específicamente y nada más. Se nombra para ese proceso y ya no funciona más. Entonces, ese cónyuge menor de edad, que en realidad es muy raro hoy en día que ocurra, comparece al proceso por medio de curador ad litem. Esa figura del matrimonio con personas menores de edad era muy propia de principios del siglo XX, de la primera mitad del siglo XX. Ya hoy en día no es común esa circunstancia en absoluto. Pero como todavía está en la ley, como todavía se permite ese matrimonio a partir de los 14 años, entonces es necesario mencionar que esa persona que se case siendo menor de edad para comparecer al proceso como demandante o como demandado, lo tendrá que hacer con curador ad litem que lo nombra el mismo juzgado. Y deberá ser un curador por cada proceso al que vaya a comparecer. Porque ese curador ad litem, como su nombre lo indica, es solamente para el proceso, solamente para ese litigio. Entonces, se tiene que nombrar un curador para cada vez que se vaya a comparecer al proceso. Escuché una manito levantada. Sofía. Creo que sí. Yo tengo una pregunta. Entonces, por ejemplo, si el, el cónyuge del menor de edad se muere, em, en ese proceso, ella, pues la persona recibiría lo de... Gananciales y herencias, si es el caso, sí, claro. Sí, pero no las recibe de una si sigue siendo menor de edad, sino cuando cumple 18. Entonces, en ese tiempo, ¿quién se queda con eso? Pues, No, dar o ejemplo. sea, es que lo que pasa con los bienes de los menores de edad no es que ellos no lo reciban, sino que ellos reciben el dinero. Lo que pasa es que la administración de los bienes no la tienen ellos, sino que la tienen sus representantes legales. Entonces, en ese caso, toca nombrar un administrador de bienes o una persona que se vaya a encargar de administrar ese dinero hasta que la persona sea mayor de edad. Pero la persona efectivamente recibe los bienes. O sea, por ejemplo, recibe apartamentos, puede vivir en ellos, carros, lo pueden transportar en los carros. ¿Sí? Empresas, el producido se lo dan y con ese producido puede pagar sus gastos y puede, en fin. Pero la persona sí ve la plata, sí recibe los bienes. Lo que pasa es que no lo puede administrar. La administración la ejerce una persona que sea nombrada como administrador mayor de edad. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre en ese tipo de casos. No es que la persona no recibe y que cuando cumpla 18 la están esperando ahí en el banco, pues todas las propiedades y el dinero para recibirlo. No, lo recibe desde el principio, solo que necesita un administrador de bienes para que maneje su patrimonio.
esa es la cosa. Pero la persona tiene entrega material de todos los bienes. Le entregan los carros, los bienes muebles que tenga, los bienes inmuebles, todo se le hace entrega material a la persona, pero es el administrador el que administra esos bienes. Pero la persona los puede usufructuar, sí, puede vivir, puede ir de paseo, puede, en fin, puede gastar esa plata, sí la puede ir gastando. Así no tenga los 18 años, sí, sí la puede ir gastando. Lo que pasa es que lo debe hacer por intermedio del representante legal. Del representante legal, no, del administrador de bienes. ¿Sí? Y la responsabilidad del administrador es mantener todos esos bienes en perfecto estado hasta que la persona sea mayor de edad y le pueda restituir a esa persona todo lo que se le dejó por herencia o a cualquier título. O a Profe, cualquier título. Dígame. pero en caso tal de que esta persona fallezca y ella quede sola, siendo menor de edad, esa patria potestad no retorna hacia sus padres naturales. No, 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 porque ella ya se emancipó, o sea que ya los padres no tienen No hay, esa. no hay reversa a eso. Pero sí podrían los padres ser nombrados como administradores. Sí, Ok. ya no bajo la patria potestad, pero sí bajo otra figura para ser nombrados administradores de esos bienes, mientras que la persona cumple los 18 años. Listo. ¿Quién más tiene alguna duda? Bueno, continuemos. Entonces, estamos viendo la forma que se comparece al proceso y hablamos de los incapaces. Ahí antes metíamos otra que era la persona que se encuentra en estado de interdicción, pero con la ley 1996 de 2019 eso desapareció las interdicciones como tal, entonces por eso no la explico porque eso ya no aparece ahí. Siguiente punto, que serían el tercero. El primero fueron los plenamente capaces, el segundo fueron los incapaces y ahora vamos a hablar del tercero, que son los desconocidos. Y con los desconocidos tenemos dos tipos. Las personas en las cuales se desconoce su paradero o cuando no se conoce siquiera su existencia, si existe o no. ¿Cómo así? El primer tipo, se desconoce su paradero. Vamos a decir que Sofía lleva 30 años poseyendo una finca, que ahí vive, que ejerce actos de señor y dueño y que entonces Sofía quiere adquirir por prescripción esa finca. Resulta que para poder adquirir por prescripción, ella tiene que demandar a la persona que aparece como propietaria de esa finca. Entonces ella saca un certificado de tradición y libertad y dice que la propietaria de esa finca es María. ¿Dónde vive esa señora? ¿Dónde estará? Todavía vive. Entonces, ¿a quién le toca demandar a Sofía? A María, que es la que aparece como propietaria. Esté donde esté, porque no sabemos. Listo. Hay el caso de cuando desconocemos su paradero. Y de esos hay muchos. Y el otro de los desconocidos son las personas que ni siquiera sabemos si existe o no. Por ejemplo, cuando se abre una sucesión, yo tengo que repartir la herencia entre todos los hijos. Pero resulta que no hay ninguna prueba para demostrar cuántos hijos tuvo una persona. Entonces yo sé que hay estos dos, Andrea y Felipe,
pero no hay ninguna prueba para demostrar que la persona no tiene más hijos. Entonces, ¿qué me toca así? ¿Qué me toca hacer a mí? Demandar y notificar a herederos desconocidos. Entonces yo tengo que hacer una publicación en la prensa y en la radio diciendo, cualquier persona que se crea con derechos en la sucesión de Pedro Pérez, favor, preséntese al juzgado tal o a la notaría tal donde está tramitando la sucesión. Entonces ahí son personas que yo ni siquiera sé si existen o no, pero que yo tengo que notificar dentro del proceso, porque es que la sucesión tiene que repartirse entre todos los herederos. ¿Cuáles son esos herederos? No sabemos. Pueden ser solamente dos personas, pero pueden ser más. Entonces yo tengo que notificar a esas personas desconocidas. A los conocidos, que son los herederos que yo ya sé, y a cualquier otro que pueda tener derecho para que venga y se presente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esas personas, los desconocidos de las dos clases que acabamos de ver, comparecen al proceso previo emplazamiento por medio de un curador ad litem. Ad litem se escribe tal cual como lo estoy diciendo. AD espacio litem, con M al ¿Me puede final. repetir lo último, por favor? Comparecen al proceso previo emplazamiento por intermedio de un curador ad litem. ¿Qué significa esa frase? ¿Cómo así que previo emplazamiento? El emplazamiento es una figura que se da precisamente cuando hay desconocidos. Cuando yo no sé dónde está la persona o cuando yo no sé si siquiera hay una persona, si existe o no. Entonces, lo que yo hago para emplazar es hacer una publicación en dos medios masivos de comunicación. Generalmente se utiliza prensa y radio, pero yo he visto que se ha ordenado que el emplazamiento se haga en Facebook, que se haga por televisión, en fin, dos medios masivos de comunicación. ¿Qué es lo que se va a decir en esos medios masivos de comunicación? El señor Camilo Vélez, por favor, preséntese al juzgado tal donde está siendo demandado en un proceso de ta, 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 ta. O si es para el caso de los desconocidos totales, que ni siquiera sabemos si existen o no, las personas que se crean con derechos sobre ta, 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 ta. Por ejemplo, en televisión no hemos visto sobre todo lo que tiene que ver con restitución de tierras. Las personas que se crean con derechos sobre la finca ta, 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 ubicada en tal y tal parte para que se presenten al juzgado tal y tal de Bogotá de restitución de tierras. Es a ver si aparecen personas que dicen que tienen derechos sobre esa finca. Entonces, el emplazamiento es eso, esa publicación en medios masivos de comunicación, intentando que de pronto la persona vea esa publicación, que la persona observe que ha sido emplazado o que un conocido suyo escuche o lea la publicación y le avise para que la persona efectivamente se presente al juzgado. Para esto, una vez hechas las publicaciones, se espera 15 días. Si dentro de esos 15 días la persona se presenta, pues entonces ya comparece al proceso y tiene que conseguir abogado y toda la cosa. Pero ¿qué pasa si terminados los 15 días la persona no se ha presentado? No hay nadie. En ese caso le tenemos que nombrar un curador ad litem. Se le pide al juez que toda vez que la persona fue notificada de debida forma, porque se le notificó en los medios masivos de comunicación y se esperó los 15 días respectivos, y que no apareció, entonces que se proceda a el nombramiento de un curador ad litem, un abogado para ese proceso, un curador para ese proceso, que se va a encargar de representar a esa persona, de controlar que las actuaciones se hagan en debida forma, que no se vulnere la ley, en fin.
Entonces, ese es el papel del curador ad litem, estar ahí como vigilante de ese proceso, a ver qué acontece, qué hay diferente, qué ha pasado dentro de ese proceso. Entonces, ese curador, esas personas desconocidas comparecen al proceso por medio de un curador ad litem previo a haber hecho el emplazamiento. ¿Listo? Profe, Mm. yo tengo una duda. Entonces, al hacer esto, por ejemplo, en ese proceso de sucesión, ¿cierto? Si se hace la comunicación, se esperan los 15 días, ¿cierto? Y no aparece ningún heredero, o sea que se continúa con el proceso, ¿cierto? Sí, el proceso Y continúa. bueno, y una vez finalizado el proceso, digamos que al año aparece un hijo. Entonces, ¿qué pasa ahí? O sea, se tiene que devolver. Sí, el proceso se tiene que devolver y se hace lo que se llama una rehacer la partición o rehacer el inventario si aparecen nuevos bienes. Rehacer la partición se da cuando se han repartido los bienes entre Hugo, Paco y Luis, que eran los que estaban en ese momento, y aparece uno nuevo, porque al momento de que se abrió la sucesión, la persona estaba en otro país o la persona no tenía su filiación y apenas iba a demandar en proceso de filiación, o si por cualquier pues, circunstancia apenas comparece a solicitar la herencia. Entonces, comparece mediante una acción que se llama petición de herencia, es el nombre de la demanda que va a instaurar, acción de petición de herencia. Y lo que se debe hacer para resolver ese caso, entonces, es que se ordena rehacer la partición y se vuelve a repartir los bienes que ya se habían repartido. ¿Qué pasa si las personas que recibieron los bienes de esa sucesión ya los habían vendido, ya se habían negociado? No importa, eso toca devolverlo y esos negocios toca deshacerlos y la persona tendrá que responder con ese comprador por el dinero que le haya dado o de pronto ya por acuerdo entre las partes que se determine eh, no rehacer la partición, sino que le den, digamos, su derecho en dinero a ese heredero nuevo que aparece. Pero eso es lo que pasa pues en esa clase de proceso. Profe, profe, pero yo viendo esto, eso no iría como en contra del principio de economía procesal, ¿no? Lo que pasa es que iría en contra suponiendo que la persona no apareció porque no le dio la gana, ¿sí? Pero como aquí debe haber una justificación, o sea, si la persona sí sabemos dónde está y yo voy y le notifico a la persona y la persona no se presenta, está repudiando la herencia, ¿sí? Pero cosa diferente es que la persona no hubiera podido presentarse antes porque, por ejemplo, no estaba reconocido como hijo, entonces le tocó demandar en un proceso de filiación y en ese proceso se hizo la prueba de ADN y se determinó que sí era hijo y entonces ahora sí reclama. Entonces ahí no hay vulneración al debido proceso porque la persona apenas está ejerciendo su derecho, no lo podía ejercer en una oportunidad anterior, entonces por eso no hay. Ya. Listo, profe, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces continuemos. Los reticentes sería el siguiente sujeto. Los reticentes. Los reticentes son las personas que se ocultan para que no puedan ser notificadas porque no quieren comparecer al proceso. Muy común en el caso del penal. La persona se oculta para no ser notificado y no tener que ir a dar la cara al proceso penal. Entonces, para esas personas reticentes, al igual que en el anterior, se hace un emplazamiento donde se les va a notificar del proceso en medios masivos de comunicación. También se les nombra un curador ad litem y el proceso continúa sin ese reticente.
Esto es muy común en los procesos penales y en los procesos ejecutivos con entidades bancarias, porque Pedro recibe un préstamo de 200 millones de pesos para comprar su apartamento. De esos 200 millones, Pedro paga 2 cuotas y no vuelve a pagar. A los 6 meses el banco lo demanda en un proceso ejecutivo para solicitar el cobro de esa deuda con la casa, como estaba establecido en el crédito hipotecario. Ellos se quedan con la casa. Y entonces Pedro no comparece al proceso, porque él dice, ¿para qué voy a ir a ese proceso si yo sé que no pagué? ¿Para qué voy a contratar un abogado? ¿Para que diga qué? A gastar más plata que no tengo. Es que si no pagué era porque no tenía. Y entonces a contratar un abogado, ¿para que haga qué? ¿Para que diga qué cosa? Entonces muchas personas se quedan en la casa o se esconden y nunca van a los procesos. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿El proceso se muere? No, el proceso sigue sin esa persona y se acaba y se da sentencia y la casa queda a nombre de Bancolombia y cuando menos piensa se hace es el lanzamiento y sacan a la persona de la casa si no es que ya se había ido desde antes y se le entrega la casa a Bancolombia, por ejemplo. Entonces, esto es muy común. En penal también usted lo ve, las personas no quieren comparecer al proceso a responder, se esconden, no van, pero el proceso sigue y usted ve que los condenan y todo y que de pronto llegan y dicen, cogieron a alias el Orejas y teníais que 3 condenas en firme. Le iniciaron 3 procesos penales, él no compareció a ninguno de ellos y lo condenaron en los 3, de forma que cuando la cogieron ya debía era 3 delitos. Entonces, eso también es de común ocurrencia estas personas reticentes en el proceso penal. Pero en todos los procesos se puede presentar esa persona reticente que no quiere comparecer al proceso. Y el proceso continúa sin ellos. Pero ahí ya no es necesario nombrarle curador ad litem, porque la persona sí está notificada, la persona sí conoce del proceso y el proceso continúa sin él. Ah, no, ni siquiera lo pudimos notificar, está escondido. Ahí sí le tenemos que nombrar un curador ad litem. Entonces, con el reticente tenemos que distinguir dos, que es si la persona se escondió totalmente y ni siquiera pudo ser notificado, decirle, ve, mira, te están demandando en tal juzgado así, toca hacer ¿qué? Un emplazamiento y nombrarle curador ad litem. Ese es uno. La persona que se esconde y que no puede ser ni siquiera notificado de la demanda. Entonces, en ese caso, lo emplazamos, como ya lo hemos visto, y le nombramos un curador ad litem, un curador para ese proceso. Y el segundo tipo son las personas que sí lo notifico, sí le llega a la casa la notificación y lo citan al juzgado el día tal a tal hora, pero la persona no va. En ese caso, el proceso sigue sin la persona, sin que se le nombre curador ad litem, porque él está notificado, él tiene el tiempo, puede ir a hacer todas las gestiones normales, pero no lo quiso hacer, es reticente a hacerlo. Entonces, en ese caso, el proceso sigue sin esa persona. Se le da la oportunidad de que comparezca a las audiencias, de que escuche la prueba, de que controvierta, pero si no va, la audiencia sigue. Le pueden imponer multas de tipo económico por la no asistencia a las audiencias, pero todo el proceso se puede tramitar sin que la persona vaya y a la final generaría pues una sentencia donde se determine eh, lo que diga el juez en la sentencia. Yeisa, dígame. Profe Cecilia, mejor, gracias. Y, profe, hay veces no tienen que, como que mandan una orden judicial para que la realidad comparezca ante las audiencias o el desprendimiento de pruebas. Sí, o sea, en el caso del proceso penal, cuando yo notifico a la persona y este no aparece, yo puedo solicitar una orden de captura para que la persona sea capturado
y se presente al proceso por la fuerza. Pero muchas veces ocurre que con la orden de captura y todo, la persona no aparece, la persona se echó a perder, se escondió, tiró para el monte y olvídese, no sabemos dónde está. Que pasa muchísimo, es que eso es súper común en los procesos penales. Entonces, ¿qué ocurre ahí? El proceso se le nombra a esa persona un curador ad litem, porque ya les digo, no sabemos dónde está, no lo podemos notificar de la demanda y el proceso sigue. Ah, no, sí lo notificamos, pero apenas lo notificamos, el man se perdió de la faz de la tierra, no lo volvimos a ver, no sabemos de esa persona nada. Entonces, en ese caso, que la persona se echó a perder totalmente, como ya está notificado, el proceso sigue sin él, sin que haya nombramiento de curador. ¿Listo? El curador es cuando la persona no aparece, pero de ningún tipo. O sea, nosotros ni siquiera lo pudimos notificar de que la demanda existía. La persona se desapareció totalmente. Entonces, ahí es cuando hablamos de eso. Profe, o sea que la figura del curador ad litem lo que hace es como garantizar los derechos pues de la persona que no está presente, pues por decirlo así. Sí, de que no sabemos esa persona que, hombre, si sí conoce el proceso, si no conoce el proceso, será que le pasó algo, no sabemos nada de la persona. ¿Por qué razón al otro, al que sí está notificado, no se le nombra curador ad litem? Porque esa persona sí conoce el proceso y entonces esa persona tiene varias opciones. Por ejemplo, si no puede pagar un abogado, puede solicitar un amparo de pobreza para que el Estado le dé un abogado de oficio. O puede contratar un abogado para contestar la demanda. Pero es que muchas personas no contestan por lo que le digo, el caso de Pedro. Pedro sabe que le prestaron la plata para comprar el apartamento. Pedro sabe que no pagó, entonces Pedro dice, hombre, la casa se perdió desde el banco, yo no la pagué. ¿Para qué voy a contratar un abogado que me cobre 5, 10, 15 millones de pesos? ¿Para que diga qué? ¿Para que ese abogado vaya al proceso y diga qué, por Dios, si yo no pagué esa plata? Entonces, ¿qué hace? Más bien se queda calladito y no dice nada. Y entonces, ¿qué pasa ahí? El proceso sigue sin esa persona. Entonces, lo más seguro es que se dicte sentencia anticipada y se resuelva el conflicto ya. ¿Cómo? Dándole entonces la casa a Bancolombia y mandando sacar al amigo de allá. Y eso es súper común, que la persona dice, hombre, el proceso está perdido. Yo sé que actué mal. ¿Para qué me voy a poner a contratar un abogado? Entonces, en esos casos no se necesita ese curador ad litem. Muy bien, profe, excelente. Quinto, las personas jurídicas de derecho público. Las personas jurídicas de derecho público. Estamos hablando de las entidades estatales, estamos hablando del Estado mismo, estamos hablando de la Policía Nacional, de Ecopetrol, de EPM, empresas públicas del Estado, cómo comparecen al proceso, porque esas empresas pueden ser demandantes o pueden ser demandados dentro de un proceso judicial. El Estado es un sujeto, por ejemplo, que se demanda mucho, la policía, las Fuerzas Armadas, etcétera. Todos los integrantes o todas las personas jurídicas de derecho público comparecen al proceso por medio de un delegado o un representante. Pero usted siempre que va a demandar al Estado o a una entidad del Estado, usted notifica a la Agencia Nacional para la Defensa del Estado. En esa agencia nacional, usted notifica de todos los procesos que se vayan a ejercer contra el Estado, contra personas públicas del Estado, estatales, y ahí se nombra un representante, un delegado para que vaya y se presente a nombre del ejército o de la policía o del Estado, del municipio, o de lo que sea. ¿Sí? Entonces, siempre las personas jurídicas de derecho público van a comparecer por medio de un representante o delegado. Y esto se hace porque usted siempre notifica a la Agencia Nacional
para la Defensa del Estado. Así se llama, Agencia Nacional para la Defensa del Estado. Para la defensa jurídica del Estado, pues. Sí. Mírenla, se la muestro acá. Esta es la página de la agencia, mire, Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Entonces, ustedes siempre que demanda, les notifica a estas personas y acá en esta agencia se encargan de nombrar al empleado o a la persona, al delegado que se va a encargar de representar al Estado. Listo. Sexto, los patrimonios autónomos. Habíamos dicho que tienen capacidad para ser parte de los patrimonios autónomos, pero ¿cómo comparecen al proceso? ¿Cómo comparecen al proceso los patrimonios autónomos? Entonces copiemos la siguiente listica. La herencia yacente, yacente con Y y con C de casa. La herencia yacente es la herencia que nadie reclama. Se muere el causante y nadie reclama esa herencia. Muy raro, pero pasa, y pasa bastante. A petición de cualquier persona, el juez declara abierta la sucesión y le nombra un curador a esa herencia yacente. Ese curador se va a encargar de todo lo relativo a ese proceso de sucesión. ¿Y quién reclama una herencia yacente cuando no hay ningún heredero? Cuando no aparece nadie a reclamar, ¿quién se queda con ese dinero? El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Uno pensaría que eso no ocurre, que en Colombia siempre va a aparecer alguno a reclamar. Pues resulta que Bienestar Familiar tiene una división encargada única y exclusivamente de realizar procesos de sucesión donde nadie reclama. O sea, es más común de lo que parece. Sí hay casos ahí y sí hay bastantes. Entonces, eso es la herencia yacente, la herencia que nadie reclama. A petición de parte, el juez declara abierta la sucesión y le nombra un curador a esa herencia yacente. Profe, Dígame. qué pena. Ahí me surge pues nuevamente la duda, o sea que si sucede el mismo caso, llega a aparecer un heredero durante los 2 años, entonces esa sucesión quedaría nula, o sea, el ICF tendría que devolver los bienes. Sí, señor. Así es. Ah, es la misma mecánica, listo. Gracias, profe. Ujú. Y ahora ya la habíamos mencionado, la sucesión como tal. La sucesión como tal comparece al proceso por medio de los herederos o el cónyuge sobreviviente o el albacea, si es una sucesión testada. ¿Qué es un albacea? Un albacea es un administrador de bienes que se nombra en el testamento. En el testamento se nombra una persona que va a administrar los bienes mientras se realiza la sucesión. Entonces, cuando la sucesión puede ser demandante o demandado, comparece al proceso por medio de los herederos, que son los interesados en recibir ese dinero, el cónyuge supérstite o cónyuge sobreviviente, o el albacea si es sucesión testada y se hizo nombramiento de albacea por testamento. Listo, nada hay que explicar, no hay nada raro, porque ya sabemos cómo funciona. Tercero, liquidación obligatoria o quiebra, también se le llama, en el cual una persona jurídica tiene más pasivos que activos y por lo tanto la ley exige que sea liquidada esa persona jurídica
que se reparta el patrimonio de esa persona jurídica entre los interesados, llámelos socios, acreedores o lo que sea, los interesados en este caso. Entonces se nombra un liquidador que es un auxiliar de la justicia que se va a encargar de repartir ese patrimonio entre los diferentes acreedores, llámenlos trabajadores, acreedores quirografarios, es decir, por letras de pago, pagarés, etcétera, o cualquier interesado. Ese liquidador es un auxiliar de la justicia nombrado por el juez que se va a encargar de hacer entonces todo ese proceso de repartición de esos bienes sociales, los que queden, y también se va a encargar ese liquidador de comparecer al proceso a nombre de esa liquidación obligatoria. Siguiente patrimonio, Profe, dígame, ¿me repites por favor cómo se llama ese punto? ¿Liquidación de qué, perdón? liquidación obligatoria o quiebra. Gracias, profe. El siguiente patrimonio autónomo, entonces llevamos herencia adyacente, sucesión, liquidación obligatoria o quiebra. Vamos para el cuarto, que es la sociedad conyugal. Que es representada por cualquiera de los cónyuges o por ambos. Entonces, cuando se termina el matrimonio, es necesario liquidar la sociedad conyugal, repartir el patrimonio común que se tiene de ese matrimonio. Entonces, se comparece al proceso por medio de uno o de ambos cónyuges y colorín colorado, se reparte eso y chao. También está la sociedad patrimonial de hecho, sociedad patrimonial de hecho. La sociedad patrimonial de hecho es la que se da por la unión marital de hecho, o como comúnmente se le denomina, por la unión libre. La sociedad conyugal se da por el matrimonio, la sociedad patrimonial de hecho se da por la unión marital de hecho, es decir, la unión libre. Y esta sociedad patrimonial comparece al proceso por medio de uno o ambos compañeros permanentes. Porque si en el matrimonio a los contrayentes los llamamos cónyuges, en la unión marital a los contrayentes los llamamos compañeros permanentes. ¿Listo? Entonces, esa sociedad patrimonial de hecho puede comparecer al proceso en cabeza de cualquiera de los compañeros permanentes. Deme un segundo, por favor. Ya, qué pena con ustedes. Siguiente patrimonio autónomo, porque ahí ya tienen, para acabar de ajustar ustedes, una lista de los patrimonios autónomos que hay. El patrimonio del ausente. El patrimonio del ausente. ¿Cómo así? ¿Quién es el ausente? La persona que no conocemos su paradero. ¿Dónde está? En Colombia, si una persona desaparece, no se sabe dónde está, a los 2 años puede ser declarado muerto presunto por desaparecimiento. Porque como no se sabe nada de él, no se sabe si está vivo o si está muerto, se le puede declarar muerto presunto para que entonces se haga la sucesión y se repartan los bienes de esa persona.
Hasta ahí muy bien, ¿no? No tiene problema. Pero ¿y qué pasa en ese interregno entre que el momento de la persona desaparecer y que es declarado muerto presunto? El proceso inicia cuando se tengan 2 años, pero ese proceso fácilmente se demora 1 año y medio, 2 años más. O sea que estamos hablando de 3, 4 años donde esa persona no se sabe nada. Y entonces, ¿qué pasa con el pago de las deudas? Y entonces los trabajadores que había en la finca, y entonces los impuestos de esa persona. Como ese tipo de obligaciones se siguen generando, antes del proceso de declaración de muerte presunta por desaparecimiento, se puede solicitar una declaración de ausencia para que declaren que Pedro Pérez está ausente. Y dentro de ese proceso de declaración de ausencia, se nombra un administrador de bienes para el patrimonio de esa persona. Entonces, cualquier cosa concerniente al patrimonio de esa persona va a comparecer al proceso en representación del patrimonio de esa persona, ese administrador de bienes que fue nombrado por sentencia judicial. ¿Listo? Siguiente, la propiedad horizontal. Es el patrimonio autónomo más común que hay en Colombia. Es el que se da con las propiedades, las unidades residenciales. Cuando se hace cualquier desenglobe y se va a construir un edificio, por ejemplo, hay que hacer reglamento de propiedad horizontal. Y eso lo que hace es crear un patrimonio autónomo, la propiedad horizontal, que es donde están todos los bienes que son sociales. Entonces, por ejemplo, en una unidad, digamos en esta unidad donde yo vivo, pues uno es dueño de este apartamento. Pero ¿y qué pasa con el ascensor? Las escaleras, el parquecito, la piscina, la grama que hay afuera, la portería, el parqueadero de visitantes. Todo eso es parte de la unidad. Entonces, si la propiedad horizontal como tal va a comparecer al proceso, como demandante o como demandado, lo hace por medio del administrador, obviamente siempre y cuando la propiedad horizontal esté legalmente constituida y establecida. ¿Listo? Entonces, en esos casos, comparece al proceso. ¿Por qué es la más común? Porque ¿cuántas unidades residenciales habrá en Colombia, por Dios? No, pues es que miles, ¿sí? Cientos de miles. Y esas unidades residenciales son demandadas, por ejemplo, por los porteros, los trabajadores de oficios varios por salarios y prestaciones. Pueden demandar a la constructora de la misma unidad porque se comprometieron a entregar esto o a entregar aquello. Pueden contratar personas, responder por esa clase de contratos. Entonces es supremamente común este asunto. Ese es el patrimonio autónomo más común de Colombia, la propiedad horizontal. Yo todavía no entiendo, no me cabe en la cabeza por qué razón se llama horizontal si la gran mayoría, por no decir todos, de las unidades residenciales están hechas es verticalmente, ¿no? Propiedad horizontal, porque yo le acepto que fuera horizontal o vertical, porque en un edificio pues es propiedad vertical, pero horizontal, bueno, ese es el nombre que recibe. Cristian. Profe, por ejemplo, estos días estaba en la casa de alguien y tocaron la puerta y le entregaron una hoja de que una advertencia porque unos vecinos iban a demandar. Entonces ahí habría un litisconsorcio por cada propietario o a la propiedad horizontal. Se demanda a la propiedad como tal, pero cada propietario es un interesado también ahí, porque el demandante principal va a ser la unidad residencial como tal,
pero a todos los puede afectar. Entonces puede haber un litisconsorcio cuasi necesario. ¿En qué sentido? La decisión puede que sea solamente vinculante para la propiedad horizontal, pero como yo soy el propietario de esta propiedad horizontal, si a la propiedad horizontal la condenan a pagar 100 millones de pesos de multa, por ejemplo, una indemnización por el despido sin justa causa de un portero, a la hora de la verdad, ¿quién terminamos pagando la plata? Todos los propietarios. Entonces nosotros tenemos un interés en eso. Entonces hay un litisconsorcio cuasi necesario en el que las personas pueden comparecer al proceso como litisconsortes cuasi necesarios o pueden actuar como un tercero interviniente llamado coadyuvante, que es una persona que está, digamos, del lado de una de las dos partes y puede realizar cualquier actuación que esa parte realice. Esto incluye pedir pruebas, pedir recursos, impugnar decisiones, etc. ¿Listo? Entonces, en ese caso tenemos un litisconsorcio, pero cuasi necesario. Este berraco tinto está hirviendo. ¿Quién más tiene alguna duda? Hágale, Cristian. Pensé que era que ya había terminado. No, pensé que la tenía, la estaba quitando. Ah, ok. ¿Quién más? Muy bien, entonces con eso terminamos lo que son los patrimonios autónomos. Recordemos que estamos hablando de los sujetos procesales, las personas que comparecen dentro del proceso. Y en específico estamos hablando de las partes, porque ya habíamos visto al juez. Entonces estamos hablando de quiénes son parte en Colombia y de cómo comparecen esas personas al proceso. Es decir, si la propiedad horizontal va a demandar o va a ser demandada, lo hace por medio de quién? Del administrador de la unidad. Listo. Esos son los patrimonios autónomos. Ahora pasemos al séptimo, que son los terceros intervinientes. Los terceros intervinientes son personas que dentro del proceso no poseen la calidad de parte como tal, sino que comparecen al proceso del lado de una de las partes que ya está dentro del mismo. Dependiendo de la clase de tercería, será su intervención. Y dejémoslo ahí porque el siguiente tema son los terceros intervinientes. Ese es nuestro título, terceros intervinientes dentro del proceso. Entonces, tenemos al juez, primer sujeto procesal. Segundo sujeto procesal, las partes. Tercer sujeto procesal, porque este ya es tema grande, los terceros intervinientes. Primer, tercero interviniente.
La agencia oficiosa procesal. Esta está regulada en el artículo 57 del Código General del Proceso. Artículo 57. Dalo acá. Agencia oficiosa procesal. Y nos dice el código. Se podrá demandar o contestar la demanda a nombre de una persona de quien no se tenga poder. Yo voy a contestar por otro o voy a demandar por otro sin tener poder de él, siempre que esa persona se encuentre ausente o impedida para contestar o demandar. Bastará afirmar dicha circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado por la presentación de la demanda o la contestación. Entonces yo contesto o yo demando por quien no puede hacerlo. El agente oficioso del demandante deberá prestar caución dentro de los 10 días siguientes a la notificación que se haga a aquel del auto que admita la demanda. ¿Cómo así que deberá prestar una caución? Deberá consignar un dinero a órdenes del juzgado y ese dinero sirve a modo de póliza de seguro por si con ese proceso se causa algún perjuicio al demandado. Si el demandado, después de que se acabe el proceso, considera que se le generó algún perjuicio con ese proceso, que ganó obviamente, porque si el demandado perdió el proceso, no tiene operación, tiene que ser que el demandado ganó el proceso. Entonces puede solicitar el cobro de perjuicios y se cobra con esa caución que se prestó, ese dinero que tuvo que pagar o que tuvo que consignar el demandante. ¿Y qué pasa si el demandante gana el proceso? Al final del proceso se le devuelve ese dinero. ¿Qué más dice el Código General del Proceso? Nos dice, estamos acá en Agencia Oficiosa Procesal, segundo inciso del artículo 57. Si la parte no la ratifica dentro de los 30 días siguientes, se declarará terminado el proceso y se condenará al agente oficioso a pagar las costas y los perjuicios causados al demandado. O sea que la persona puede iniciar el proceso a nombre de otro sin tener poder, porque ese otro no puede hacerlo o no está ausente. Esa parte sobre la que se está actuando, la que se dice que yo estoy representando, tiene 30 días para corroborar, es decir, otorgarle poder a ese agente oficioso para que siga tramitando el proceso. Si no se hace, el proceso se declara terminado y si se causó algún perjuicio al demandado, se ordena que se paguen las costas. Si, por el contrario, la ratificación se produce antes de que se venza el término, para prestar la caución, el agente oficioso quedará eximido de la carga procesal. Es decir, si la persona efectivamente le ratifica el poder y le dice, sí, esta persona me puede representar válidamente, entonces queda eximido de pagar esa caución. ¿Quién tiene alguna duda? Dígame. Es que como Profe, escuché como que alguien había abierto el micrófono, dígame. cuando no es ratificado, ¿qué debe de hacer el agente oficioso? Se determina el proceso, se acaba el proceso
y se condenen costas al demandante, perdón, si hay lugar a ello. Es decir, si el juez considera que se generó algún perjuicio al demandado, entonces se condena al demandante, al agente oficioso, a pagar los perjuicios y se pagan con el dinero que él ya había aportado, ya había consignado al juzgado como caución. ¿Ya? Profe, ya Muchas que, gracias. Listo. profe, ya que requisito Dígame. presentar esa caución para poder continuar con el proceso, en caso de que pues, no Sí, la persona. exactamente, exactamente. Es un requisito para poder continuar con eso. Sigamos leyendo el artículo a ver qué otra información nos aporta interesante. Dice, la actuación se suspenderá una vez practicada la notificación al demandado del auto admisorio de la demanda y en ella comprenderá el término de ejecutoria y el traslado. Ratificada oportunamente la demanda por parte del demandado, por la parte, perdón, el proceso se reanudará a partir de la notificación del auto que levante la suspensión. No ratificada la demanda o ratificada extemporáneamente, el proceso se declarará terminado, ya lo habíamos visto. Quien pretenda obrar como agente oficioso de un demandado deberá contestar la demanda dentro del término de traslado, manifestando que lo hace como agente oficioso. Vencido el término del traslado de la demanda, el juez ordenará la suspensión del proceso por el término de 30 días y fijará caución que deberá ser prestada en el término de 10 días. Si la ratificación de la contestación de la demanda se produce antes del vencimiento del término para prestar la caución, el agente oficioso quedará eximido de tal carga procesal. Si no se presenta caución o no se ratifica oportunamente la actuación del agente, la demanda se tendrá por no contestada y se reanudará la actuación. O sea que aquí vamos a actuar como ese ausente o reticente que se presenta al proceso. Entonces, ese es nuestro primer tercero. ¿Quién tiene alguna duda? Profe, qué pena, yo no terminé de comprender muy bien la parte de la caución con respecto pues, al no tener el poder, pues, explícito de la persona. Eso es como pues, es que no entendí si eso es como un dinero que se da por seguridad Sí, sí, y, sí, porque como usted está actuando supuestamente de buena fe, porque como el otro no puede o está ausente, usted está diciendo, uy, no, 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 pero este man, ¿cómo va a perder la oportunidad de demandar? No, venga, yo presento la demanda por él. Venga, yo presento la demanda por él porque él no puede. Entonces yo voy a actuar en nombre de esta persona. ¿Cuál es el problema de eso? El efecto que genera en relación a qué. Si la persona con esa demanda le ocasiona un perjuicio al demandado, entonces ¿qué? Porque puede que el demandante no haya querido demandar, porque él dice, no, yo eso no, yo voy a perdonar esa deuda, no quiero demandar o cualquier cosa. Pero como en este momento la persona está ausente, no sabemos dónde está, entonces va el agente oficioso y presenta la demanda y se le ocasiona algún perjuicio al demandante, que precisamente por eso era que no quería demandar la persona originalmente. Entonces, para eso es que se presta la caución, como una forma de seguridad para evitar que esa persona vaya de pronto a generar perjuicios con eso. Como usted está actuando sin el consentimiento del otro, usted está actuando, digamos, de buena fe, pensando que estás ayudando a la otra persona porque en ese momento no puede demandar o contestar. Entonces vos lo que querés es ayudarle. Ahí lo que te están diciendo es, bueno, pague entonces una caución porque de pronto usted por hacer bonito hace feo. Entonces pague más bien la caución. A eso es a lo que se refiere ese punto. listo. Muchas gracias, profe. Ujú. ¿Quién más tiene alguna otra duda? Bueno, como hoy nos ha avanzado bastante, entonces dejemos ahí y nos vemos entonces la próxima semana. Listo. Chao, que estén bien. Chao, profe, muchas Gracias, gracias. Que profe. tenga buen día.
Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, profe. Chao. Chao. Chao, profe, gracias.